Hola, ¿cómo están? Buenos días. Es el día sábado de esta Semana Santa de este año 2021. Ayer estuvimos hablando acerca del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pasó el día sábado después de que el Señor fue torturado, fue azotado, le pusieron una corona de espina en su cabeza? ¿Qué pasó en las horas siguientes? Lo veremos hoy día y quiero compartir con ustedes la lectura de la palabra del Señor. Seguimos en San Juan, esta vez en el capítulo 19, y vamos a leer del verso 31 hasta el verso 42, en el nombre del Señor. Dice así su santa palabra. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no pasaran en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al segundo que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en un lienzo con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Eso sucedió inmediatamente después que Jesús murió en la cruz, después que Jesús expiró en la cruz. Sucedió esto. Lo, porque estaba cerca esta fiesta de la Pascua. Era un día solemne y no podían los cuerpos pasar de ese día eh, puestos ahí en la cruz. Entonces pidieron que se le quebrasen los huesos las piernas a los que estaban crucificados para que no se levantaran y tomaran aire y murieran ya pronto. Cuando llegaron a Jesús, Jesús ya estaba muerto, entonces dice que le traspasaron su costado con una lanza y esa lanza obviamente llegó hasta el corazón y de él salió agua y sangre. Ya no había casi ya sangre en él, se había ya desangrado. Entonces no le quebraron las piernas. Todo esto es para cumplimiento de la palabra del Señor, que no sería roto sus huesos y mirarían al que traspasaron. Entonces, cumplimiento de la profecía escrita, ¿no es cierto?, allá en Éxodo, en el libro de Números, en los Salmos y también en Zacarías estaba escrito del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Y dice que luego hombre, José de Arimatea, un hombre muy rico, se dice, y
fue y pidió el cuerpo de Jesús a Pilato para sepultarlo. Y Pilato se los concedió, lo tomaron al Señor según la costumbre de sepultar de los judíos, los envolvían en un lienzo, en una sábana, los envolvían como que los embalsamaban y luego los ponían en un sepulcro que no era obviamente como los sepulcros de ahora. Eran unas cosas grandes, ¿no es cierto? Y ahí los ponían encima de una especie de altar de piedra. Ponían los cuerpos de los muertos muy amordazados, muy bien sujetados con esa sábana y con ese lienzo que los envolvían desde la cabeza hasta los pies. Y ahí pusieron al Señor y se fueron ya todos a su casa. El día sábado fue un día de silencio, fue un día de meditación. Algunos todavía estaban escondidos por miedo a los judíos, estaban todavía asustados porque pensaban que también los podrían llevar detenidos a ellos, presos a ellos, y muchos se escondieron, otros conversaban acerca de estas cosas. eh, y de esa manera el día sábado fue un día de silencio, un día de recogimiento, un día de tristeza, un día de mucha pena para los discípulos, para las personas que conocían al Señor. Fue un día perdón, de mucha pena para ellos. De manera que eh, estuvieron ahí todo ese día. Dice que las mujeres estuvieron preparando una especie aromática para llevar al sepulcro, que también era una costumbre que le llevaban a los sepulcros y le echaban ahí, seguramente para que no saliera el olor del cuerpo fallecido, muerto, ¿no es cierto? Y todos entonces estaban en esa situación, un día triste, un día de amargura, de pena para todos los que estaban ahí en ese lugar, especialmente, me imagino, para la Virgen María, para todas las mujeres, los discípulos que estaban ahí. Tiene que haber sido un día muy tremendo, el segundo día al otro día de la crucifixión. Todos, ahí como vuelvo a decirle, apenados. ¿Qué pasó con Jesús en ese día? ¿Qué pasó con Jesús en ese día? No sabemos que, bueno, la Biblia algo nos dice, ¿no es cierto?, en el libro de Efesios, Efesios en el capítulo 4, eh, el capítulo 4, hay unos versos versículos que nos habla la palabra del Señor. En el verso 7 y 8 dice, a ver, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Quiero leer este versículo en la versión latinoamericana, edición pastoral, porque está un poquito más claro en esta versión. El verso 9 y 10 dice lo siguiente: subió, se refiere al que antes había bajado con los muertos al mundo inferior. El mismo que bajó subió después por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces Jesús dice que descendió, bajó a los infiernos, bajó al inferior de la tierra, bajó donde estaban los muertos que habían muerto sin escuchar el mensaje de salvación, y Jesús fue allá también a predicarles el mensaje de salvación, el mensaje de vida eterna, ese día en que Él estuvo, ¿no es cierto?, en el sepulcro. Él no estuvo quieto ahí, sino que estuvo ahí predicando a los que antes habían muerto
porque el único que nos puede dar salvación y vida eterna es Jesucristo. Y mucha gente tal vez murió sin escuchar el mensaje de salvación. Y Jesús descendió a ese lugar para hablarle de la salvación, que Él ya había dado su vida por las almas que habían muerto creyendo en Dios, pero que no habían todavía alcanzado la redención, porque Cristo aún no había muerto, pero ya murió, a decirles que Él ya murió por la salvación de todas las almas. De manera que, porque también dice, también en el libro de Juan, que cuando Jesús resucitó, una de las mujeres quiso tocar al Señor y el Señor le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. O sea, inmediatamente, después que Jesús murió, no subió inmediatamente al Padre, sino que fue primero a predicarle a esas almas que estaban ahí condenadas, y Jesús ya dio su vida por ellas también. Así que fue un día, como le digo, un día triste, un día penoso para los discípulos, el día sábado, eh, pero Jesús estaba haciendo su obra, seguía haciendo su obra, seguía haciendo su obra. Y, y qué maravilloso es que Jesús tuvo que morir, tuvo que dar su vida por cada uno de nosotros. Él sufrió lo indecible. Él sufrió ahí en la cruz. Él sufrió por todos nosotros. Sin la cruz no hay redención. Sin la cruz no hay perdón de pecados. Sin la cruz no tendríamos derecho nosotros a pedir que perdón, porque Jesús es el único que nos podía a nosotros librar de la condenación eterna. Por eso hoy día tenemos que agradecer al Señor porque Él prefirió ir a la cruz. Dice que Él no se tomó de ser Dios, aferrarse, no se aferró a que era Dios, sino que Él se despojó de su divinidad, se despojó y vino a este mundo a dar su vida por nosotros. Entonces, ¿cómo no agradecer a Dios en estos días, reflexionar de que Jesucristo, todo lo que hizo, lo hizo por nosotros, por usted, por mí, por todos nosotros, lo hizo el Señor. Así que tenemos solamente que agradecer a Dios en estos días de Semana Santa, de reflexión, alabar, bendecir su nombre, darle gracias a Él, y porque Él no se quedó ahí en la tumba. Mañana estaremos viendo, hablando acerca de la resurrección, así que le invito para que mañana también pueda usted ver qué es lo que nos dice la palabra del Señor acerca de la resurrección día domingo. Así que el Señor les bendiga, el Señor esté con ustedes, que la gracia del Señor les acompañe y que cada día su presencia, el Espíritu Santo, que es el que Él envió, esté también con todos nosotros, siempre buscando nosotros la compañía del Señor para nuestras vidas. Que el Señor les bendiga y ojalá nos reencontremos mañana con el favor de Dios.